Hola y bienvenidos a un Nadie te enseña a ser papás, el programa hecho única y exclusivamente para que todos pues podamos hacer esta chamba que es ser papás, que es una chamba muy difícil, padrísima, porque ya empecé a ver los episodios y ya me di cuenta que me ando quejando mucho, pero no, es algo muy padre, súper enriquecedor y divertido. El chiste de hacer esto es que también te diviertas, por más que haya muchas cosas complicadas, pero pues sabiendo más y estando más informados nos va a ir completamente mejor a todos. El programa de hoy es súper interesante como todos los que hemos hecho aquí, porque si de por sí es cierto que no sabemos casi nada cuando nos convertimos en papás, pues obviamente en temas médicos menos. Este programa, como les digo, va a estar dedicado a resolver mitos que existen por ahí desde la época de nuestras abuelitas, las abuelitas de nuestras abuelitas, referente a la salud de los bebés. ¿Qué prácticas sirven? ¿Qué prohibiciones no son necesarias de llevar? ¿Cuáles sí hay que hacer? ¿Cuándo hay que ir al pediatra y cuándo no? ¿Que si les puede dar el sol mucho o no? En fin, esto y muchas cosas más vamos a tratar con una expertísima en la materia por los dos lados, porque una es mamá y dos es pediatra. Y ya, la voy a presentar. Está aquí con nosotros la pediatra doctora Mabel Peinado. Mabel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Nadie te enseña a ser papá. De nada, Franco, muchísimas gracias a ti por la invitación. No, hombre, gracias a ti por aceptarla y por ayudarle a toda la gente que, pues sí, sabemos que existen muchas cosas que nos dan confusión y el no saber, pues da mucho miedo. Claro. Antes de ir ahorita a todos los mitos y todas estas cosas que tenemos preparadas, porque ya la hemos peloteado desde antes, quiero que nos platiques tu experiencia como mamá, Mabel. O sea, no como doctora, como Claro. mamá. Bueno, miren, pues es muy difícil para mí separar únicamente experiencia mamá, porque ya era doctora cuando fui mamá, ¿no? Pero Exacto. lo que sí les puedo decir es que en realidad más bien ser mamá me ha enseñado muchísimo de cómo ser una mejor pediatra. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de cosas que antes decíamos que decimos muy fácilmente los médicos, ¿no? Nos enseñan a di esto a las mamás, esto es lo que hay que hacer, o se lee en la literatura, pero en realidad cuando uno lo está viviendo, te das cuenta que pues a veces no es aplicable, no es tan sencillo, no es tan fácil. Entonces, la verdad, la experiencia de ser mamá creo que me ha hecho mucho mejor pediatra y me ha ayudado también el ser pediatra a ser una mejor mamá. Entonces, con mucho gusto vengo hoy a platicarles acerca de estos mitos que me tiene preparado aquí Franco, para aclarar algunas cosas. Buenísimo. Oye, es muy interesante lo que dices, que ser mamá te ha ayudado a ser mejor pediatra y pues sí, me imagino, porque pues si te dedicas a eso, pues qué mejor que tú hacerlo todos los días. Vivirlo. Exactamente, Sí. vivirlo. Pero bueno, ahorita vamos a entrar a los mitos, aguántanos tantito. Le quiero preguntar a Mabel, ¿cuántas visitas recomiendas al pediatra en el primer año de vida? Pues mira, esto va a ser un poco variado según las guías o la tendencia de algunos países que vaya siguiendo. Lo mínimo que se debe de acudir al pediatra es, bueno, puede ser después a los 3, 5 días de vida, más o menos. Eso hacemos en Estados Unidos. En México es a la semana. Luego se puede hacer una visita a los 15 días o al mes, según cómo vaya, o sea, si ya se vio que se recuperó el peso del bebé, está comiendo bien, qué cosas hay, ¿no? Y, por ejemplo, en la Academia Americana de Pediatría recomienda por lo menos tener una visita a los 2, a los 4, a los 6 meses, y de ahí se salta 9 meses, 12 meses, 15 meses, 18 meses y pues 24 meses, que son los 2 años. Digo, ya me extendí más de la pregunta del primer año. No, ya que vaya él después solo. Ya después son 24 meses, 30 y 36. Y ya después de los 36 meses, que son los 3 años de edad, según la Academia Americana de Pediatría, es una vez al año. Hasta que los niños cumplen 18 años. Ajá. Ahora, aquí en México muchas veces... y esto depende también mucho de cómo estemos viendo al niño. O sea, si es un niño que le está costando trabajo ganar de peso, estamos viendo que tiene algunas dificultades en el desarrollo, son niños que quizás a veces citemos cada mes, para ir monitorizando tanto peso, desarrollo, entre otras cosas que pudieran existir. Entonces, pues va variando un poco, son cuestiones que decimos, pero lo mínimo son estos intervalos que les comento, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría. Ok, perfecto, bueno, pues ahí tienen. Y otra pregunta que también es muy importante, porque creo que esto ha variado un poco. ¿Qué estudios se le tienen que hacer a los bebés recién nacidos? O sea, llámese el, se me fue. Qué bueno que yo no soy el pediatra.
el tamiz auditivo. Sí. El tamiz auditivo y todos esos. Sí, mira, pues hay diferentes tamices. Los que son sí o sí hoy en día conocemos y son obligatorios, estés en donde estés, son el tamiz metabólico, que es la gotita de sangre que se saca del talón. Ah, sí, claro. El tamiz auditivo y el tamiz cardiológico. Okay. Ajá, esos tres se hacen cuando los bebés acaban de nacer en el hospital, antes de su egreso, se llevan a cabo. Hay otros dos tamices que dependiendo igual otra vez qué guías sigas, ¿no? Si son guías internacionales, si te guías más por la práctica de algún hospital, puede ser el tamiz de cadera, que se lleva a cabo por un ultrasonido, o podemos hacerlo los pediatras a través de unas maniobras en la exploración física que hacemos en cada visita. Y el otro es el tamiz oftalmológico, que otra vez, de acuerdo a las guías, o una de dos, podemos hacerlo los pediatras simplemente en el consultorio. Cada vez que van los pacientes, vemos el reflejo rojo de los bebés con un oftalmoscopio, o pueden acudir con un oftalmólogo a que haga un examen mucho más profundo de la visión, ¿no? Pero los que en general mundialmente son, o sea, obligatorios, por así decirse, hoy en día son los primeros tres que les comenté, que se hacen dentro del hospital. Los otros dos tenemos opción de llevar una revisión periódica, por así decirlo, los pediatras en el consultorio, o de mandarlos con los subespecialistas. Cuando los pediatras vemos algún factor de riesgo en nuestra examinación, ya sea en el reflejo rojo o que de acuerdo a las maniobras que hacemos en la cadera y demás, si vemos que hay alguna alteración, es cuando ya procedemos a realizar un poco más profundo el estudio, entonces referimos con ortopedia o oftalmología, ¿no? Pero bueno, también se pueden hacer estos dos sin tener algún factor de riesgo y es algo muy bueno porque pues están hechos por los expertos en ese tema, ¿no? Pues qué bueno saber eso porque, por ejemplo, nosotros creo que nada más hicimos 2 tamices, pero pues entre más mejor, ¿no? O sea, de haber sabido, pues mejor pues échense los 5, ¿no? O siempre acudir a tus citas de revisión para que entonces tu bebé sí tenga de acuerdo el tamizaje se haga clínico. Claro. Ajá, no realmente todo tamizaje debe de ser apoyado de algún estudio de gabinete o algo más extenso. A veces te digo, con la pura examinación podemos ir guiándonos, factores de riesgo, entre otras cosas. Buenísimo. Pues otra vez, otra información importantísima. Pero bueno, ahora sí ya vámonos para el tema de los mitos, que esto, a ver, obviamente siempre, esto es como una especie de disclosure, porque no lo supe decir en español, ahora resulta que soy pocho. Siempre vayan a su pediatra, si les da dudas, si les genera algo de preocupación, de nervios, vayan de todas maneras, pero aquí les vamos a poner estos mitos que Mabel nos va a decir, son ciertos, son falsos, y vamos a empezar con uno que este mito lo sigo teniendo yo a mi edad, que sí, honestamente sí quiero saber si es verdad esto, ¿no? ¿El frío enferma? Extraordinaria pregunta. Me encanta esta explicación hacia los papás. Les voy a explicar. El frío por sí mismo no enferma. Ajá. Para que alguien se enferme debe de haber algún microorganismo que ocasione el estado inflamatorio y patológico en el cuerpo. Ajá. ¿Qué me refiero? En la gran mayoría de los casos, los virus. Ajá. Entonces, simplemente el frío no enferma. Ajá. Eso de que si te da el aire te vas a enfermar, o que si saliste sin tu suéter, o si los niños caminan descalzos, no. Eso no ocasiona ninguna enfermedad. Lo que ocasiona la enfermedad es el microorganismo, o sea, el virus, por así explicarlo. Hay ciertas cosas que van asociadas a un clima frío que aumentan o predisponen a que sea más fácil para estos microorganismos entrar al cuerpo. Ajá. Por ejemplo, cuando los climas están muy secos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hace frío? Que hay mucha calefacción o en general no hay lluvia, lo que sea. Si se secan mucho la vía aérea, el moco, que al final es un mecanismo protector, disminuye en su capacidad para defender al cuerpo. Entonces es más probable que pueda entrar ese microorganismo al cuerpo. Ajá. ¿Sí me explico? Entonces, si la defensa no está bien, pues entonces es un poco más sencillo. Pero otra vez, tiene que existir el microorganismo que entre para ocasionar la enfermedad. Ajá. Aunque tengamos seca la vía aérea, si no hay un microorganismo en el aire, no va a haber enfermedad. No pasa nada. La otra cosa es que cuando hace frío tendemos a estar juntos todos
¿no? O sea, nos metemos, no estamos afuera, estamos todos juntos en un cuarto, en algún lugar, en donde entonces, pues claro, ahí la circulación de los microorganismos es mucho mayor, ¿no? Entonces, estas son algunas explicaciones de por qué a veces podemos ver, sí, una mayor incidencia. La otra es que en temperaturas muy frías, la respuesta inmune sí medio que se atolondra un poco, por así decirlo. Entonces, nuestra respuesta inmune no es la mejor cuando estamos en temperaturas muy frías. Okay. Entonces, todos estos, como puedes ver, pueden ser factores que van a predisponer. Pero si no está el agente causal, no va a haber enfermedad. Okay. Entonces, tú puedes caminar descalzo, puedes estar sin suéter, pero eso no es lo que te va a enfermar. Okay. Ok, eso me lo va a caer yo, sí. para mi edad, pero es bueno saberlo, y qué bien explicado, ahí está perfectamente detallado cómo el frío no enferma. Igual le van a decir a sus hijos, ya sabemos que se lleve la chamarra y que se ponga el suéter y que se quite los calcetines si se mojó, pero bueno, ahí está, para que no se preocupen tanto. Otro que por ahí también es bastante conocido, que ese sí nos lo recomendaron nosotros mucho, los baños de sol para que no les quede la piel amarilla, obviamente estoy hablando de los primeros días, ¿no? ¿Eso qué onda? Sí, claro. Mira, te voy a explicar. Es un proceso fisiológico en muchos casos que los bebés los primeros días de vida se puedan poner un poco amarillitos. El chiste es que los niveles de bilirrubina, que es ya hoy en día algo que podemos medir tanto transcutáneo como a nivel sérico, no lleguen a un límite que necesiten los niños una terapia que se llama fototerapia, que es lo más nuevo que tenemos hoy en día. Esto de sacar a los niños al sol o ponerlos directamente al sol, antes se hacía porque era la forma en la que se obtenía la radiación UV, para ayudar al metabolismo de esta molécula que se llama bilirrubina, que es lo que hace que se pongan amarillos los niños y que se puede eliminar más fácilmente por la pipí. Okay. Hoy en día contamos con tratamientos mucho más avanzados y más seguros, que son la fototerapia, que son las luces azules. Cuando un niño tiene esos niveles más peligrosones de bilirrubina, lo que hacemos es ponerlos a la luz azul, por así llamarla, para que se pueda metabolizar y se pueda eliminar más fácil. ¿Por qué nos recomendamos los baños al sol? La verdad es que es imposible saber qué cantidad de radiación o rayos está recibiendo el niño cuando lo saca. Depende de la altura en la que vivimos. No es lo mismo que vivimos en la Ciudad de México a nivel del mar, la intensidad de la radiación. O sea, varía. Okay. La otra es, ¿qué tal que está nublado? La cantidad de rayos no va a ser la misma. Es muy inexacto, no sabemos qué tan eficiente esté, no está realmente reportado cuánto se necesita, ni cómo medir para poder hacer una recomendación. Y algo que sí se sabe muy, muy bien ya hoy en día es que la exposición directa al sol es de alto riesgo para un futuro, o sea, poder generar en un futuro cáncer de piel. Okay. Porque la piel de los bebecitos, no sé si te acuerdas cuando estaba bebecitito Joaquín, es súper, súper delgadita, es así súper suavecita, es muy delicada y los mecanismos de esa piel para regenerar y para poder dañar algún daño molecular son muy limitados, porque los bebés pues, son nuevos en el mundo y así como ellos son nuevos, todo es nuevo. Entonces no tienen unos mecanismos muy bien montados como para poder sanar este daño ocasionado por la radiación y se queman horrible los bebés cuando son expuestos. Entonces la realidad, y hoy en día se sabe que los bebés hasta los 6 meses de edad en realidad se deben de tener limitados a la exposición del sol. O sea, hasta no los 6 en meses. Directo, sí. Híjole. Sí, los bebés de los 0 a los 6 meses en realidad deben de estar con su sombrerito, con ropa de manga larga, ¿no? O sea, en realidad hay que limitar su exposición porque la piel sigue estando bastante susceptible. Okay. Entonces, para concluir en tu respuesta es, 1, exponer a los bebés al baño de sol ya, como antes se decía, puede ser dañino y peligroso. Y 2, tenemos cosas mucho más avanzadas para manejar la ictericia, ¿no? Más que es controlado. Ponerse a marear, mucho más controlado y por el medio del monitoreo sencillísimo de la bilirrubina y el uso de la fototerapia. Okay. Entonces, no hay razón ni excusa para usar hoy en día los baños al sol. Ok. Híjole, ahorita que dijiste que no se tiene que exponer a los bebés hasta los 6 meses de edad, Joaquín nació en septiembre y en octubre pues era Halloween, ¿no? Entonces obviamente ahí fuimos en un eventito que hubo ahí en el día y le pusimos su disfraz
de Grogu de Star Wars y se metió una tatemada, pero, o sea... Sí, ya me imagino. No, te digo, tienen la piel demasiado o sea, sensible. Sí. Y ni siquiera, te apuesto que ni siquiera fueron horas las que estuviste. No. O sea, 20 minutos, claro, media hora. pues en lo que ahí íbamos a pedir dulcecitos y la... No. Bueno. Grave, pero sí, entonces ahí Pobre. está, 6 meses, ¿eh? Ahí está, clarísimo. Oye, Mabel, también, ¿el color de los mocos significa algo? No. En realidad, esta es otra cosa que muchas veces se cree así, que ya se me puso el moco verde, necesito un antibiótico. Y no. Ajá. O sea, los mocos pueden ser inicialmente transparentes, luego un poco amarillescos y luego verdosos, ya sea con un virus o una bacteria. O sea, no es una forma en la que podamos diferenciar entre ambos. Ajá. Porque ¿qué es lo que le da el color verde al moco en realidad? Es la producción de enzimas de ciertas células blancas, que son las que empiezan a aumentar cuando nuestro cuerpo está tratando de defenderse, ¿no? En respuesta a una inflamación. Y producen enzimas como la mieloperoxidasa, que eso es lo que le da el color verde al moco. Ajá. Okay. O sea, no es la bacteria lo que hace que sea verde. Ahora, cuando alguien tiene el moco verdoso, amarillo, por más de 3 semanas, fiebre, dolor en la cabeza, pues esto sí nos puede orientar a que pueda haber una sinusitis, ¿no? O sea, por ejemplo, una infección del moco de las zonas paranasales. Pero el moco, si tú te fijas cuando te enfermas, normalmente así es el proceso, ¿no? O sea, el moco está transparente porque está escurriendo todo el tiempo. Y de repente, cuando ya están más densos, menos aguaditos, por así decirlo, se empiezan a cambiar de color, ¿no? Claro. Y eso es porque ya no están drenando, están mucho más tiempo y podemos ver esta como oxidación, por así llamarle, y el cambio de coloración. Entonces, no es un sinónimo, es a lo que voy, ¿no? O sea, es que no es un sinónimo. O sea, al final los diagnósticos se hacen integrando todo un cuadro clínico y no usando un simple indicador. Exacto. Entonces, como conclusión, no, el moco verde no significa bacteria y hay que tratar con antibiótico. Para que no se preocupen. Exacto. Híjole, le estamos haciendo el paro a muchos papás que nos están escuchando, ¿eh? Algo que también se me hace muy, muy importante, bueno, que lo hemos escuchado por ahí, es el tema de que si los bebés se acostumbran a los brazos, o sea, que solo duermen así de, ya no lo cargues tanto porque si no... Que se embrasilan, ¿no? Sí. No. La verdad es que hoy en día hay bastante evidencia y han salido mucha información acerca de esto. Se sabe que los bebés no se acostumbran ni generan una dependencia para dormirse por los brazos. Ajá. Lo que ayuda a los bebés a conciliar el sueño es de qué forma ellos les gusta y aprenden a autorregularse. Exacto. Ajá. Exacto. ¿Y qué significa esto? Nosotros nos autorregulamos a través de nuestros 5 sentidos. Y hay gente que le gusta mucho más, por ejemplo, o se autorregula fácilmente con la música, el white noise, ¿no? Cantando. Entonces hay bebés que se duermen muy fácil y que les estamos cantando, ¿no? Esto no quiere decir que se embrasiló, simplemente es un bebé que se sabe autorregular por medio de la voz de la mamá. Otra cosa es, hay bebés que les gusta mucho el movimiento, ¿no? Entonces, este movimiento es lo que les está ayudando a autorregularse para poder ayudar a conciliar el sueño. Claro. Y así entre otras miles de cosas. Pero en realidad no es el hecho de que los estemos cargando y si nuestro bebé llora, ir a atenderlo. Exacto. ¿Ah? Yo lo veo así. Si tú vieras un humano llorar, un adulto, llore y llore y llore, ¿no te acercarías a preguntar qué pasa o a consolarlo? Claro. Pues lo mismo los bebés. ¿Por qué los vamos a dejar a ellos llorar? Exacto. ¿No? Sí, nada de que déjalo ahí hasta que deje de llorar. Yo ese método no me gusta. Perfecto. Y entonces, pues bueno, ahí está la respuesta. Es más un tema de autorregulación. Que de los brazos. Entonces, ya para que no les digan. Muy bien. Otra que esta me la puso mi esposa, yo no sabía de estas, que agregar algún cereal a la leche antes de dormir sirve de algo. ¿O cuál es el propósito por lo que lo han hecho? Y de hecho de esto hay una revisión sistematizada acerca de este tema en el que se compararon bebés que les ponían cereal en la mamila de la noche, ¿no? Que lo que quieren es que se llenen, se empanzonen para que no se despierten en la noche. Compararon con los bebés que no hacían esto y no había ninguna diferencia significativa en estos bebés. Y hay varias razones, pero de las más importantes creo que es la tasa metabólica de los bebés es mucho más alta que la de un adulto. Entonces, la velocidad en la que metabolizan es más alta. Y por eso necesitan, y lo que hacen ellos es comer tan frecuentemente.
Y la otra es la capacidad gástrica. Un bebé cuando nace le caben 5 a 7 mililitros en el estómago. Entonces, cuando eso se vacía, el bebé tiene hambre. Claro. Ajá. Sí, sí, sí. El agregar el cereal, por ejemplo, a una toma de leche, no va a hacer un gran cambio en la capacidad gástrica. Entonces, ese bebé va a vaciar su estómago igual que cuando no tenía cereal, igual va a necesitar más comida a las 3 horas. Exacto. Ajá. Entonces, no, se ha visto que no ayuda y lo que nada más se ha visto es que sí hay un aumento calórico importante que muchos bebés no necesitan. Exactamente. Y puede ser contraproducente, además. Sí, y recordemos que lo ideal siempre es la lactancia materna y hay mamás que inclusive llegan a suspender su lactancia porque dicen, bueno, yo creo que no se está llenando, vamos a darle la fórmula y ahí le agrego el cereal y hago... No, ahí no está. Ahí lo empacho. Ahí no está, Sí. ahí no está el problema. Hay otras cosas que podemos guiarte y ayudarte, los pediatras. Si estás viviendo esta situación, mejor acércate para que no tengas que suspender esta cosa tan maravillosa que es la lactancia materna. Claro. Y la otra cosa también es que hay que recordar que los bebés no solo se despiertan por hambre. Los ciclos del sueño de los bebés son mucho más cortos y hay muchas razones por las que se pueden despertar. Entonces, no todo es hambre. Exactamente. Ajá. Muchas veces les damos de comer a los bebés todo el tiempo que se despiertan en la noche y comen, pero la razón no siempre es que porque coman porque tienen hambre, es porque el mecanismo de succión... La contención, ¿no? Ayuda a la autorregulación. Exactamente. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos ahorita de nuestros 5 sentidos, como hay niños que se autorregulan? Por eso hay niños que cuando se duermen con el chupón, por ejemplo, o sea, les ayuda mucho a calmarse y a contenerse y a poder entonces conciliar el sueño. Exacto. Muchos bebés se despiertan, les metemos la mamila y la razón por la que adquieren otra vez el sueño es por la succión. Exacto. No porque realmente hayan tenido hambre. Hambre. Entonces, ahí es toda una cuestión. No es sencillo Sí. y cuando uno lo está viviendo está uno desesperado ahí, pues con lo que sea, ya uno se quiere dormir, lo que sea, y hay que atender al bebé. Sí. Pero sí les pido que tomen toda esta información y piensen si realmente su bebé tiene hambre o no, o sea, porque esto está comprobado que no funciona en agregar el cereal. Ok. Entonces... Y siguiéndonos con el tema del chupón, ¿los chupones o chuparse el dedo enchuecan los dientes? El uso prolongado del chupón o estarse chupando el dedo, sobre todo después de los 3 años, lo que se ha visto es más bien que hay una malformación en el paladar por la presión constante. Entonces el paladar se hace mucho más alto y hueco, por así decirlo, y se ha visto también que la mordida no cierra. Todas estas cosas sí llegan a alterar el desarrollo mandibular y de los dientes en los niños. Entonces, o sea, lo ideal es que quites el chupón o el hábito del dedo antes de los 3 años. Entonces, la verdad, de lo más sencillo es como entre los 15 y 18 meses ya. Para ninguna de las dos. Igual que la mamila. La quitamos como desde los 15 meses, tratamos de empezar a quitarla y enseñar mejor a tomar con vaso, ¿no? Sí, pero claro. sí se ha visto que la presión constante del dedo o la succión constante con el chupón alteran la forma del paladar y la mordida. O sea, hay muchas cuestiones de maloclusión por el uso prolongado de estas. Y esta es súper personal, pero bueno, si alguien se quiere poner el saco, pónganselo también. ¿El popote afecta para tomar la leche? No se ha visto que el popote como tal afecte en el desarrollo de esto, porque si te fijas, o sea, en general, el popote no está en contacto con el paladar, ni están todos los niños con el popote chupándolo. O sea, simplemente lo utilizan para esto y no es la misma fuerza ni el contacto que con una mamila. O sea, en la mamila, al final, el chupón sí llega al paladar. Lo que hacen los niños es empujarlo con la lengua para poder jalar, ¿no? O sea, y que salga todo la lechita, por así decirlo. Y entonces tienen toda esta succión, que esta parte se ha visto también que luego altera el desarrollo del resto de los músculos orales. Porque es constantemente en la misma forma a diversificar diferentes movimientos. Bueno. Entonces no hay bronca. Entonces lo podemos seguir haciendo. Oye, Mabel, ya para irle cerrando, porque esta también es muy importante para no saber... O sea, para no exagerar y no convertirse hipocondríacos o hacer a nuestros hijos hipocondríacos. ¿Cuándo se considera una emergencia como para hablarle a tu pediatra sin importar la hora y consultar eso? Y también cuándo se considera sí llevar al hijo al pediatra. Sé que hay unas muy obvias, pero... Mira, esta pregunta es un poco difícil de decirte como, esta es la razón, ¿no? Sí. Porque depende mucho la edad del niño
antecedentes que puedan tener médicos, Uh-huh. situaciones en las que se encuentren, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué me gusta a mí que me hablen mis pacientes, no? Si un niño convulsiona, me gusta saberlo. Uh-huh. Si un niño no está respondiendo, o sea, alteraciones del estado de conciencia, alteraciones neurológicas, claro, ¿no? Uh-huh. Si los niños están deshidratados, súper, súper importante, ¿no? O sea, no están haciendo pipí, no tienen llanto con lágrimas, las mucosas se les ven secas, los bebés se les sumerge la fontanela, que es el hoyito en la cabeza, Uh-huh. ¿no? Esas todas son razones por las que yo, como pediatra, agradezco que los papás me contacten inmediatamente. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Otra que me gusta que me pregunten es los golpes en la cabeza, Uh-huh. porque en base a algunas preguntas puedo ver, ¿no? Qué tan necesario es acudir a urgencias o si se puede valorar en casa. Y esas son como de las más importantes, Uh-huh. que yo creo que esas se aplican para cualquier edad y de todo. Ya hay ciertas cosas que van a aplicar de acuerdo a qué patología, antecedente, edad del niño y demás, pero yo creo que si se van con estas que son deshidratación, alteración del estado neurológico, si se acuerdan de estas, pues ya hicimos un gran avance. Exacto. ¿No? Y ya menos de eso, pues tranquilos, sí, sabemos que genera nervios Sí. y da Y preocupación. algo bien pero- importante, Franco, que yo les digo a los papás es, la intuición de mamá y papá es bien poderosa. Ujú. Si algo a ti te está preocupando, llámame. Sí. O sea, sí. contáctame. ¿Qué consejo le darías tú a Mabel antes de ser mamá? Pero Mabel, la mamá, no la pediatra. ¿Qué consejo o qué le platicarías? Uy, qué pregunta tan difícil. Sí. Ya sé. Es el chiste. Yo creo que me diría, relájate. Ajá. Porque yo, la verdad, yo no sé si a veces, o sea, aparte de, no, o sea, cuando eres mamá pediatra, y esto platicándolo con muchas amigas, mamás pediatras y demás, pues pueden salir de dos, ¿no? Como las vertientes que tenemos, ¿no? Sí. Una es que te preocupas de más, porque Sí. de todo lo que hemos visto, todo lo Y que que hemos saben aprendido, ustedes, sí. todas las complicaciones, ¿no? Que hemos visto en niños y demás, tendemos a tener o esta sobrepreocupación, o la otra es que a veces decimos, ay, no, seguro es esto, ¿no? Ujú, Y como ujú. que no Sí. haces mucho caso. Sí. En mi caso, yo creo que yo iba más hacia la parte de que estaba súper preocupada Ujú. e incluso de más para ciertas cosas que no eran. Ujú. Entonces, cuando mi hija, o sea, fue creciendo un poquito, o sea, un poquito más de así, como que me di un paso para atrás y dije, ay, no, o sea, ¿por qué estoy así tan Sí. estresada? Y yo creo que me lo hubiera pasado mucho mejor si me hubiera relajado un poco desde el principio, desde el embarazo, ¿no? Exacto. Entonces, creo que yo me diría, relájate. Ajá, eso, básico, sí. Muchos sí dicen lo mismo y yo también me diría lo mismo. O sea, como relájate, trata de disfrutar más. Sí, es muy difícil. Sí. Es muy difícil que lo lleves a cabo. Pero yo creo que por eso tenemos segundos o terceros hijos, ¿no? Sí, claro. Y a ver, la otra cosa es que, y lo hemos platicado antes, Franco, es que nadie, y como sabes, nadie te enseña y nadie nace sabiendo ser papá y mamá. Ujú. Ajá. Es algo que todos vamos aprendiendo y siento que cuando eres apenas vas a tener el primer hijo, es un agobio extremo de que qué tal Ujú. que no lo estoy haciendo bien, no sé si lo voy a saber hacer, ¿no? Y la verdad es que muchas cosas van saliendo sobre la marcha. Sí, es más, exacto. todo, en realidad. Sí. Entonces, por eso te digo, mi consejo sería relájate. Relájate un buen. Sí, exacto. exacto. Sí, buenísimo consejo, Mabel. Pues mil gracias por haber venido. Nada. ¿Dónde te puede seguir la gente para que todas estas consultas ya sean más específicas y puedan acudir con ellas si no tienen pediatra o si tienen y no les cae bien y quieren cambiar? Claro. ¿Dónde te puede seguir la gente? Pues miren, me pueden buscar en redes sociales, estoy como doctora Mabel Peinado. Ajá. Tengo ahí un Instagram donde de hecho pongo varias cosas acerca de mitos, Sí, ¿no? muy buenos, muy buenos. Y la otra es que, bueno, me encuentro en el Hospital Ángeles de Interlomas y en el Exacto. Hospital ABC de Santa Fe para cualquier cosa que se les ofrezca. Ahí está, en Instagram, o sea, es DRA Mabel Peinado todo junto, o sea, Sí, es dra.mabelpeinado Ah, ok. y ahí me encuentran en Instagram. Ahí está, buenísimo. Pues mil gracias, Mabel, por haber venido. No, a ti por la invitación. Ojalá te haya gustado y ojalá Me les encantó. haya gustado a ustedes, a nosotros. Ya saben, al programa lo pueden seguir como Nadie te enseña a ser papá, sin ñ, con N. A mí me pueden seguir como El Buen Fra y a Te Veo Ahí, _MX y sobre todo, obviamente, suscríbanse al canal de YouTube y a la plataforma de Te Veo Ahí. Gracias al Buen Fer y gracias sobre todo a ustedes y nos vemos a la próxima.